Y dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes en el desarrollo de esta enseñanza. Enséñanos, capacítanos, Padre, cada día más. Muéstranos, haznos ver tu palabra, este tesoro tan maravilloso, el cual tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, trae discernimiento a cada uno de nosotros que estamos aquí recibiendo este mensaje y a los que posteriormente estarán escuchándolo. Gracias, a ti te damos, Dios mío, toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el poderoso nombre de Jesucristo. Tuya es la gloria y el poder, Señor. Gracias. Amén. He titulado este tema Herramientas que deshacen el abuso en la familia. Herramientas que deshacen el abuso en la familia. ¿Por qué estamos interesados tanto en la familia? Porque desde el principio Dios creó la familia. Originalmente ese es el propósito de Dios, la familia. La familia, porque la familia es de allí donde depende todo. El mundo está constituido por la familia. Y ve, es tan importante y tan hermoso lo que dice en su palabra, que el que habita en las alturas, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre, dice Isaías 57:15, es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero dice que también habita. ¿Dónde dice que habita? Y con el quebrantado y humilde, espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Porque Él trae vida. Cuando Dios se manifiesta su poder, su grandeza en el ser humano, Él nos hace vivir. Tú y yo conocemos que hemos recibido vida, hemos recibido paz, gozo, hemos sido restaurados, porque el poder de Dios, el que todo lo puede, ha hecho vivir nuestro corazón, ha quebrantado de nuestras vidas todo lo que estorba y todo lo que no viene de Él. Él ha restaurado nuestras vidas. Y cuando dice el alto y el sublime, porque Él habita en las alturas, y cuando habla de que habita en el corazón humilde, cuando habita en un corazón humilde, porque lo contrario de la humildad es la soberbia, la rebeldía. Y en 1 Samuel 15:23, puede anotarlo, por favor, puede leerlo, lo que dice escrituralmente. Dice 1 Samuel 15:23, haciendo la comparación, porque el alto y el sublime, el que habita en las alturas, el todopoderoso, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el rey de reyes, habita en las alturas y en la santidad y en el quebrantado y humilde de corazón. Pero lo contrario de esto es que ¿por qué nos dice que como pecado de adivinación es la rebelión? Porque la rebelión es lo contrario a la humildad. Y Dios está interesado en darnos a nosotros, a tú y yo, a la iglesia, las herramientas que deshacen el abuso en la familia. Y el abuso es rebelión. Pero las herramientas las tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Y como ídolo, idolatría, la obstinación. Porque el ser humano es obstinado, el ser humano es rebelde, el ser humano por naturaleza es rebelde. Pero dice que Él habita cuando quita la rebeldía, la rebelión. Él viene y mora en nuestras vidas. Él trae a nuestras vidas lo que tú y yo necesitamos. Porque lo que tú y yo necesitamos, eso es lo que tú y yo podemos ver. Hay cantidad de personas maltratadas, hombres, mujeres, niños, cristianos y no cristianos, funcionarios de gobierno, personas importantes, artistas, personas de renombre, personas con mucho dinero, personas millonarios. Usted puede escuchar muchos testimonios. Ahora, ¿usted cree que en la iglesia existen estas cosas? Claro que sí.
La violencia y el maltrato también está en la iglesia. Usted se puede dar cuenta que lamentablemente por la ignorancia las personas no son lo que tienen que ser. Nunca he visto en la iglesia una persona malintencionada, porque una persona que se casa no viene a decir, se casan y no le dice, bueno, en 5 años te voy a hacer la vida imposible, te voy a maltratar. No, todos pensamos que va a ir bien. Todos pensamos que el matrimonio va a ir de progreso en progreso. Es, por ejemplo, cuando con los niños. Cuando se presenta un niño en la iglesia, nosotros los evangélicos a veces hacemos cosas como místicas, dogmáticas, para determinar las cosas, porque tenemos la tendencia a espiritualizar todo. Y cuando en una iglesia se presenta un niño, entonces pasa y la persona cree que al orar con el niño piensan que está transmitido algo especial y toda su vida va a ser una persona buena. ¿Pero por qué? Porque espiritualizan la vida y no la fe. La vida práctica de mi vida es la fe, que mi fe tiene que ser demostrada en todas las áreas de mi vida. Vida cristiana es vida completa. Tesalonicenses 5:23. Vida cristiana es la profundidad de la palabra en mi vida. En mi vida. ¿Por qué? La familia es tan importante y usted ve jóvenes, adultos, de todas índoles, de todas razas, de todas edades, que toman la decisión de unirse, toman la decisión de casarse, sin buscar orientación, sin buscar la persona, sin conocer la persona, sin saber nada. Simplemente quieren unirse, ¿verdad? Pero la responsabilidad de un pastor, de una persona cristiana, de usted que conoce la palabra, que llega a usted, jóvenes que están en su casa, lo primeramente, o jóvenes que usted conoce, jóvenes de la familia, jóvenes de alrededor, de donde usted conoce la palabra de Dios. Usted tiene que aplicarle, enseñarle, asistirle, llevarle, ¿para evitar qué? Para evitar desgracias, abusos, violencias, porque lo primero es, usted es cristiano, usted es cristiana, entonces vienen a usted. Por eso es importante que esta enseñanza esencial, tú y yo, lo tengamos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es irresponsabilidad de parte nuestra si nosotros no nos preparamos. Porque a la iglesia no solamente vamos a venir a deleitarnos, cantar, alabar, que es hermoso hacerlo, pero la base importante es que la fe y el venir al templo es a venir a aprender para vivir según lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer compromiso? El primer compromiso que adquirimos nosotros. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, entonces buscar el asesoramiento, buscar la enseñanza, no solamente de lo que recibimos en el templo, sino meditar, porque es un compromiso, ¿verdad? Los padres se comprometen delante de Dios, los hijos, los creyentes se comprometen delante de Dios. No van a abusar, dice, de sus hijos, de su esposo, esposa, de su familia. Psicológicamente dice, no vamos a abusar de ellos. Extraño compromiso. Claro, si usted ve que la presentación de un niño, entonces si le dice y se le dan unas charlas a personas que recientemente vienen y se agregan y se presentan y se le da una charla, pueden decir, pero ¿cómo yo voy a abusar de mi hijo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero, ¿cómo lo voy a hacer si es mi hijo? Lo que sucede que cuando los hijos están babies, están así pequeñitos, pero a medida van creciendo, sabemos que necesitamos el conocimiento, pero necesitamos la sabiduría. Prepare por favor Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17. Pero todo comienza a cambiar. Por eso digo que cada uno de nosotros tenemos la tendencia de acomodarnos a la vida. Nos acomodamos a la vida y acomodarse a lo que yo sé. Porque podemos ser sabios nosotros, pero podemos ser necios también. Lamentablemente, vemos nosotros y vemos que dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la familia y donde tú y yo estemos, esto lo vemos en todo rango y en todas las edades. Y conocemos que la mayoría de cristianos son inmaduros, hombres inmaduros, mujeres inmaduras. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la falta de instrucción.
la falta del conocimiento. Pero la palabra de Dios dice que debemos dejar de ser niños espirituales y salir del jardín de los niños, sino que tenemos que crecer en la gracia de Dios. Hay muchas personas que envejecen en el templo de Dios, no maduran, porque permanecen en el jardín de infantes de la iglesia. Pero usted lo puede ver ahí en Santiago 3, del 15 al 17. ¿Por qué? Porque se basan en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque la sabiduría normal en la que tú y yo tenemos, fuera de la sabiduría que Dios da a nuestras vidas. Pero veamos, hay algo especial en este texto, en el versículo 17, que nos desarrolla y nos deja ver que hay dos tipos de familia. Familias enfermas, así como hay en el versículo familias enfermas y saludables. ¿Qué tipo de familia es la suya? Hay dos tipos de cristianos. En un templo hay cristianos y no cristianos. Puede, porque hay personas que son hijos de cristianos, pero Dios no tiene nietos. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Porque hay muchos cristianos que por costumbre, porque son hijos del ministro, hijos del pastor, hijos de aquella persona que son cristianos, pero que cantan y que alaban, pero lo hacen por rutina. Que solamente van, se sientan, cantan, alaban, se sientan y sirven. Pero no son personas que verdaderamente se han constituido como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos hablándole, como dice en Santiago 3, 15 y 17. La sabiduría terrenal, animal y diabólica. El cristiano no tiene la opción de vivir como quiere. Tiene que practicar su fe, porque vea lo que dice en el versículo 17, que es la sabiduría de lo alto. Se puede practicar con la sabiduría de lo alto, porque hay personas, grandes empresarios que pueden manejar una compañía con muchas personas, lo pueden manejar, pero su casa no la pueden gobernar, no la pueden manejar. ¿Por qué? Hay muchas mujeres que trabajan excelentemente en sus trabajos, pero viven con una terrible actitud en su casa, con sus hijos, con su esposo, con la esposa, con todas las familiares. La familia es esencial. Dos tipos de familia. La familia disfuncional se llama, técnicamente, pues es una familia enferma. Es una familia que necesita instrucción. Entonces, porque disfuncional es, por ejemplo, un hombre que no tiene responsabilidad en su casa. Es un hombre que no sirve, o una mujer que no sirve. Y una persona que no sirve, no sirve para servir. Como dice nuestro Señor, dice que Él vino a servir. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice que Él vino a servir. Pero cuando vemos este tema, la autoridad no la vamos a recibir por los gritos que yo voy a dar o lo que tú vas a dar, sino es por la vida que tú llevas con la autoridad bajo la sabiduría que nos habla en el versículo 17. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que reciben la instrucción y el formato de la sabiduría de lo alto, como habla en el versículo 17, porque la sabiduría que es de lo alto, dice primeramente es pura, pacífica, amable, benigna. Dice benigna y que llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero esta es la sabiduría de lo alto, la de lo alto, la sabiduría divina. Toda la sabiduría que Dios nos da a nosotros a través del formato de la palabra, quitando los formatos que tú y yo traemos del mundo. Y cuando uno dice del mundo es cuando venimos con los formatos de la abuela, de la tatarabuela, del abuelo, de la mamá, del tío. No, entonces cuando esa autoridad, la autoridad de Dios, deshace lo que hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que por ignorancia hemos sido formados con metas, hemos sido formados con gritos, con golpes, con insultos, con desprecios, nos han hecho a un lado. Hemos sido creados así, hemos recibido tal patrón, pero
Un hombre se constituye como una autoridad entonces cuando recibe la autoridad, ¿verdad? Porque la autoridad lo produce el carácter del individuo, pero el carácter ¿de quién? De Cristo en nuestras vidas. Entonces, así que como cristianos tenemos la opción de vivir una vida fructífera, una vida llena de amor, de bondad, misericordia. Podemos salir de las áreas que han sido como afectadas, amargadas, o momentos o áreas que están resentidos. Pero lo podemos nosotros quitar y sacar a través de la palabra que nos renueva y nos saca de nuestro corazón esas raíces que opacan el patrón de la autoridad de Cristo, del carácter de Cristo en nosotros. Porque el carácter que tenemos tú y yo es responsabilidad de ¿qué? De agarrar el carácter de Cristo a través de su palabra, a través de su ministración, a través de los seminarios, a través de las enseñanzas. Vea Efesios 1, por favor. Vea lo que dice. Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vea. Dice, ¿a quién se dirige? Se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. Es paradójico al ver cuando vemos en el capítulo 5, versículo 15, cuando Pablo a eso le dice a los santos y fieles, ahora les está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis, no como a necios, sino como a sabios. Es una combinación extraña, porque primero le dice, ustedes son santos, son fieles. Y ahora le dice a los santos y fieles, pueden ser necios o sabios. Pueden ser necios o sabios. Eso es verdad. Porque hay personas que son santos porque están en Cristo, pero maltratan a su familia, maltratan a sus hijos. Hay personas que son fieles a la iglesia, son fieles al servicio de la iglesia, son fieles al desarrollo de sus dones, son fieles al servir, el hacer muchas cosas. Encontramos esa fidelidad, fieles en una manera de servir de obras, porque las obras, pero la palabra dice en cierto aspecto que las obras no, si las obras no son hechas en la fe que es Cristo Jesús, entonces no es una acción sabia, ¿verdad? Porque las obras, ¿por qué? La palabra nos describe que somos santos. Dice Efesios 1. Cuando habla que son fieles a la obra, por ejemplo, fieles en hacer mucha actividad, pero son infieles en su vida matrimonial. Son infieles porque tienen amigos o amigas secretas en Facebook. ¿Ve cómo es la cosa? Porque nadie lo ve, nadie lo sabe. Pero bueno, el apóstol Pablo lo conoce muy bien. Dice, me dirijo a los santos, a los fieles. Pero Dios nos permite a través de Cristo que seamos vistos santos y fieles. En Cristo somos santos. En la práctica somos pecadores. Entonces tenemos que aprender a vivir como santos, luchar para vivir como santos. No para ganar la salvación, sino por la salvación que hemos recibido de Jesucristo. Ningún acto del individuo nos puede acercar más a Él. Dios nos ama siempre a nosotros. No hay nada malo en lo cual Dios nos puede amar menos o nada. No hay algo mucho más que podamos hacer para que Él nos ame más. No, Él nos ama igual. ¿Por qué? Porque dice que la salvación es una obra. Es una obra, es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Así de que nada nos puede acercar más y nada nos puede alejar más. Él siempre nos ama. Seamos fieles, infieles, el Señor nos ama de toda manera. Él siempre nos ama. Siempre nos ama. No hay pecado más grande que pueda destruir la gracia de Dios, ni pecado tan pequeño que no active la disciplina de Dios. Ese es el Dios sublime, ese es el Dios soberano, al Dios que servimos nosotros. Por eso Dios quiere que usted y yo vivamos nuestra santidad. Primera Tesalonicenses 5:23 nos entrega el título de que somos santos en Él, pero tenemos que buscar la santidad. Tenemos la sangre de Jesús que nos ha limpiado, nos ha purificado, restaurado, y ni pasado, ni presente, ni futuro, la sangre nos lo limpia, la sangre de Cristo Jesús.
Porque no podemos hacer nada nosotros para poder pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la salvación. Si nosotros, si tú y yo tendríamos que hacer algo, como decir, yo tengo que hacer algo para mantener la salvación, nada, no podemos hacer nada, hermano. La salvación es un regalo incomparable. No podemos mantener la salvación por lo que yo haga, sino depende de Cristo en mi vida, de la relación que tú y yo tenemos en nuestras vidas. Pero el salvado tiene que vivir como el salvado, tiene que vivir, tiene que aprender a vivir como el salvado, porque si no, seremos necios, dice la palabra. Si no aprendemos a vivir como salvados, la mujer y el hombre siguen siendo necios, los hijos siguen siendo necios. Hay que aprender a vivir como salvados, aplicar la fe, porque la fe y las obras van juntas. Por eso dice, mirad, dice el apóstol Pablo, mirad con diligencia cómo vivéis. Mira, Romanos 12, 1 y 2, por favor. Este es el Dios que servimos. Este es el Dios que servimos. Romanos 12, 1. Así que dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es? Nos está rogando a los santos que aprendemos a vivir como salvados. Cuando aprendemos, porque cuando no solamente es recibir a Cristo, sino es aprender a vivir en ese regalo que Él nos ha dado. Por eso dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. Nos dice, examínate, examina tu corazón, examina tu vida, qué es lo que te está llevando a hacer lo incorrecto. Examínate, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si tú te estás examinando y que ahora ves, hoy que tú estás en Cristo, dice, examina tu corazón, examina tu vida, examínate. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Te lo ruego, te lo suplico, examina. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué? Porque la salvación tenemos que vivirla. Cuando habla de examinar, es examinarme yo, porque Dios y tú y yo sabemos cómo estamos, sabemos las tendencias que hacemos, sabemos lo que hemos desarrollado, sabemos las cosas que el hombre ha venido practicando. ¿Por qué? Cuando habla de que nos examinemos, nos está hablando del dominio propio. Cuando nos habla de las que tenemos que desarrollar el dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Porque cuando tomamos la determinación de no seguir haciendo lo que estamos haciendo, entonces desarrollamos el dominio propio. El dominio propio no es un don que vamos a pedir, es un músculo que vamos a desarrollar en Cristo Jesús. El dominio propio tenemos que desarrollarlos. Tenemos que orar por el dominio propio. Tenemos que afirmarnos en el dominio propio. Porque el dominio propio no es algo sobrenatural en nuestras vidas. Es una decisión. Es una decisión. El dominio propio es, por ejemplo, hay el milagro de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Claro, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a salir. Dice que Él es nuestro asistente. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque hay cosas en lo oculto, hay cosas donde uno quizás ni siquiera se da cuenta. Por ejemplo, en el cristianismo, en la iglesia, hay jóvenes, muchos jóvenes que son adictos de la masturbación, son adictos de la pornografía. Tienen que tomar la determinación y decir no. Decir esto queda hasta aquí, porque las adicciones a las cosas
que hay en el corazón, dice el Señor, por favor, les ruego, 12:1, presentéis, que nos vamos a presentar. ¿Por qué? Todos esos problemas, cuando hay una decisión, lo presentamos delante de Dios. Entonces, vamos a tomar, como dice Colosenses 3, vamos en contra de la naturaleza pecaminosa. Porque todas las tendencias que hay, en las tendencias y en nuestra conducta, la vida de gratitud es cuando luchamos con el dominio propio. Entonces, así, usted es responsable de su patrón, de su conducta, de dirigir su vida. ¿Por qué? Porque estamos presentándole al Señor. Porque es un sistema para poder lidiar con la imperfección. Es como resolver un problema. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros decíamos malas palabras, gritábamos, éramos personas llenos de celo, llenos de iras, de contiendas, hemos tomado una decisión. Porque el Espíritu Santo viene y nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda? Cuando tú tomas la decisión de decir, hasta aquí no más. Las cosas no se van a abandonar totalmente, pero poco a poco. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Dice que Él nos auxilia. Cuando ve la intención que hay en el corazón, entonces, ¿cómo es que hay personas que dejan la droga, que dejan el alcohol, que dejan la vida violenta, que dejan la agresividad y las personas que los dueños de lo ajeno, ¿cómo pueden dejar todas estas cosas? ¿Por qué lo dejan? Porque han sido responsables y confiando de que es Dios quien te está auxiliando. ¿Por qué? Entonces venimos saliendo de la inmadurez. ¿Por qué venimos saliendo de la inmadurez? Porque hay muchas personas que espiritualizan la vida general. No todo no podemos espiritualizar todo. ¿Por qué? Pues usted puede verlo en el tiempo cuando Moisés le decía que caían en pecado, le decía, bueno, que vayan y miren la cabeza de la serpiente y así pueden ser sanos. Porque ellos, después de ese milagro que Dios les hizo, ellos no empezaron a adorar a Dios, sino que adoraban a la serpiente. Moisés, ¿qué es lo que tuvo que hacer con esa serpiente? Tuvo que esconderla. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre va donde ve algo, por ejemplo, un milagro. Entonces, si hay un milagro que pasa en su vida, entonces están siguiendo a un hombre, ¿verdad? Hay muchas personas que no pueden reconocer o no han tomado la verdadera decisión de creer quién es el fundamento, quién es la ayuda y en quién estamos creyendo. ¿Por qué? Bueno, entonces, cuando ¿qué es lo que dice en el versículo 2? Dice, transformaos por medio de ¿qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, dice, agradable y perfecta. Mire, podemos nosotros prometer, podemos nosotros ser transformados, porque aquí le corresponde, dice, ¿qué es lo que dice? Transformaos, mire, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, su palabra dice en Deuteronomios 11:26 que Él nos deja, dice que Él, pongo aquí delante de ti la bendición y la maldición. Yo lo pongo delante de ti. ¿Por qué dice que lo pone? Porque Dios es fiel. Pero Dios no bendice a un desobediente cuando no tomamos no tomamos la decisión del dominio propio y tomar la determinación de ¿qué? De renunciar, de apartar y de no seguir practicando las cosas que se practican en lo oculto. Pero bendiciones cuando tú y yo somos obedientes. Si la palabra dice, renovaos por vuestro entendimiento,
puede razonar bien en este versículo, transformado por medio de la renovación. ¿De quién? No dice de que Dios, Él va a venir en persona y te va a renovar. Dice de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Tú y yo. Porque Él nos hizo con nuestros 5 sentidos. Él no va a forjar, Él no va a obligarnos a nosotros a que renunciemos de las cosas en las cuales hemos estado practicando. Que hemos estado practicando injusticias en la familia o con los hijos. Es una determinación del dominio propio. Porque el dominio propio no es ese don que muchas personas, dame dominio propio, Señor, dame dominio propio. Hay que tomar la decisión y la asistencia del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Entonces dice, bendición si oyeres los mandatos de Dios y maldición si no oyeres los mandamientos de Dios. Entonces, esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe en el cual ha venido a desarrollarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque creemos. No es difícil entenderlo, hermanos. No es tan difícil entender. Miren, por ejemplo, si una persona tiene sobrepeso y tiene que bajar de peso, porque está enferma, porque tiene alguna enfermedad y el doctor le dice, tienes que bajar de peso. Bueno, por ejemplo, tiene diabetes. Pero veamos a un enfermito y luego viene usted, ve a una persona que está con un cigarro y dice, ay, ese hijo del diablo que está con un cigarro, ese no es cristiano, ¿verdad? Vemos a una persona que está con un cigarro. Pero luego vemos a la persona que está enfermita. Y la persona que está enfermita tiene diabetes, ¿ok? Y usted ve que esa persona come y se come todo lo que le gusta y hasta que se sacia de todo. Usted no piensa de esa persona, oh, esta no es cristiana, ¿verdad que no lo piensa? Oh, no, ¿sabe qué? Dele, mi hermanita, ¿quiere más? ¿Quiere más? Pero vea, así como vio el mismo pecado que cometió aquel que está fumando, es el mismo que está ejerciendo aquella persona que está enfermita y que está abusando de su cuerpo. Una vez una persona se le murió su mamá. Eso pasó hace muchos años. Dice, no entiendo por qué el Señor se llevó a mi mamá. No entiendo por qué. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué se murió mi mamá? Con diabetes. La señora, la fiel sierva del Señor, no, así, bien gordita, ¿verdad? No guardaba dietas, se comía todo lo que le ponían. La fiel sierva del Señor se comía de todo lo que le ponía por el frente. Primero le cortaron un dedo porque ella no se cuidó, no se tomaba las medicinas. Decía, si Dios es mi médico es Dios, Él me va a sanar. No se tomaba las medicinas, no guardaba las dietas, no le importaba nada, no se cuidaba. Porque sobrenaturalmente Dios es mi médico y Él me va a sanar. Y la niña lloraba y no entiendo por qué, si mi mamá servía al Señor, siempre estaba sirviendo, siempre estaba alabando al Señor, siempre estaba cantando. ¿Por qué, pastora? Es fácil. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Ese es el dominio propio. Ese es el dominio propio, lo que estamos hablando, para poderlo entender. ¿Cuál es el dominio propio? El dominio propio es que ella debía de haber parado con las cosas que no le caían bien. Debía de tomar los medicamentos que le habían dado para el tratamiento. Pero la fiel sierva del Señor murió. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió ella? Ella se suicidó. Se escucha feo, ¿verdad? No cuidó su cuerpo. Hay muchos que se están suicidando. Muchos. Luego espiritualizamos y decimos, oren por mí, porque esta situación la he puesto en manos de Dios y no veo la respuesta. ¿Pero por qué? Porque no ha tomado la decisión de hacer lo que tiene que hacer. Entonces,
Es fácil, es fácil. Podemos pedir, claro que sí, Él es nuestro médico, Él es todo en nuestras vidas. Pero, ¿cuántos problemas hay en casa? Con los hijos, con los esposos, con las familias. Tenemos que tomar el dominio propio y tomar la decisión correcta. Hacer justicia y juicio en casa. Tomar las decisiones correctas. ¿Cuáles son las decisiones correctas en la familia? Efesios 4:32. Dice, sed más bien, dice, amables unos con otros, misericordiosos unos con otros. Tenemos que ser misericordiosos. La misericordia ni siquiera la empezamos a practicar con nosotros mismos, como en el caso que estábamos mencionando de la señora que se murió de diabetes porque no guardó dieta y terminó muriéndose porque sobrenaturalmente quería que Dios viniera a curarla. El dominio propio es algo que tú y yo tenemos que tomarlo. Tenemos que, no solamente en eso, sino en todos los hábitos. ¿Cuántos hábitos? ¿Cuántos hábitos hay que se practican en un hogar? ¿Cuántos hábitos fuera de orden que se practican en una pareja? ¿Cuántos hábitos hay que se practican desde muchísimos años? Por eso dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, porque en este siglo las enseñanzas del mundo, las enseñanzas que traemos, lo que nos han enseñado a nosotros, no son buenas. Es, por ejemplo, podría decirlo, en las escuelas, las niñas, tú no vas a ser famosa si no pierdas la virginidad. ¿Cuántas cosas vemos, verdad? Hay una persona, una jovencita que una vez preguntó, pero le acabo de pedir el consejo a la señora y la señora me está diciendo que tengo que ser una prostituta en la cama con mi esposo. Yo le dije, cierre sus oídos a esa señora, porque esa señora es una perversa, una pervertida, tiene su mente sucia, porque no es lo correcto. No es lo correcto. Por eso dice Romanos 12:2. Es sencillo. Si Dios es santo, toda relación debe ser en santidad. Debe de ser como Dios lo manda. Porque dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿ve usted cuántas cosas hay? Por ejemplo, una persona que tiene mal genio. Oh, no, Señor, pues que yo quiero que me cambies el mal genio. Oh, Señor, quítame este mal genio. ¿Usted cree que eso el Señor lo va a venir a quitar? No, el Señor no va a quitar el mal genio. De ninguna manera. Por ejemplo, vaya, una persona que maltrata a su familia, a sus hijos, y maltrata en su casa, maltrata a todas las personas. En casa maltrata a sus hijos, maltrata a lo que sea que le digan. Aquí solo mis, como dice por ahí, mis chicharrones saltan o brincan, algo así, ¿verdad? Pero en el trabajo, ahí no practica su mal genio. ¿Por qué no lo practica? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí puede tomar la decisión del dominio propio, ¿verdad que sí puede? Porque en el trabajo, miren, se queda con su boquita cerrada, no dice nada, y es un angelito o una angelita. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo. Es tomar la decisión, el dominio propio. Entonces, esta violencia y este abuso en las familias, dice, transformaos por medio de vuestro entendimiento. Es como, entiendan, comprendan, ¿verdad? Comprendan. Por ejemplo, una vez, una persona decía, una jovencita, hace muchos años, decía, mire, pastora, yo soy una mujer que la verdad yo no puedo cambiar. Esto es algo que yo vengo arrastrando porque yo creo que estas son maldiciones que vienen en mi vida. Yo creo que es que yo no puedo renunciar a esto, no puedo renunciar. Pero mire, yo necesito dejar esto. ¿Y cómo lo voy a dejar? No puedo, porque es algo que me llama la atención. Pero cuando me dicen algo, yo lo respondo y yo les empiezo a repartir a todos. ¿Por qué? Porque no me gusta que me digan nada. Pero fuera no lo hace con las personas que le llaman la atención, por ejemplo, promiscuas, porque si sabe que eso es pecado, ¿verdad? Entonces le está diciendo, bueno,
lo que estás haciendo es pecado, porque la persona elige lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Hay muchas personas que crecen en forma selectiva, eligen las áreas de su vida cristiana en que van a crecer, y hay otras áreas que ignoran. No, eso no lo voy a hacer porque no me da la gana. Porque no le da la gana. Porque las selectivas son en las áreas donde él sabe, por ejemplo, en el trabajo. Porque si lo hace, entonces la echan del trabajo. Por ejemplo, veamos, porque Efesios 4:32 lo anotó, ¿verdad? Por ejemplo, las áreas de nuestras vidas, las áreas que una persona ignora. Cuando una persona elige lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, entonces crecen en unas áreas y en otras partes no crecen. Porque con las familias de afuera son un bombón, son unos chocolates, pero en su casa son una jelly. ¿Por qué? Porque decidieron que con aquellas familias de afuera, sí, son personas pulcras, decentes, educadas, amorosas, misericordiosas, pero en la casa solo es un primogenitor. Solamente no ejerce como ser este hombre que es una miel afuera, pero en su casa solamente es un donante de ADN. Es una persona hablando de los que deciden crecer en unas áreas y en otras áreas. Pero bueno, eso es. Estamos hablando en personas que antes no conocía a Jesucristo. Pero cuando antes que no se conocía a Jesucristo, hay razón, ¿verdad? Pero ahora que estamos en Cristo, hay que empezar a trabajar en esas áreas. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque cuando antes que no éramos padres, como deberíamos de ser, en todo el sentido de la palabra, no solamente traer los hijos, traerles lo que necesitan en su casa, darles para que crezcan, darles y proveerles todas sus necesidades. Ese es un padre proveedor. Pero ahora que conocemos a Cristo, entonces desarrollamos las áreas que es el amor, la misericordia, la justicia. Y ahora, cuando, como dice Romanos 12:2, tomamos la decisión en nuestra mente de que en el matrimonio, así como con los hijos, con la pareja, luego, cuando venimos, esa es una etapa bastante delicada y bastante grave. Hay personas que no desarrollaban bien la etapa de la sexualidad dentro del matrimonio. Ahora, se entiende que antes, pero ahora que estamos en Cristo, ¿qué ha pasado con algunas personas? Porque esas son etapas y son etapas en algunas personas que estando en Cristo no han cambiado esta etapa, no han cambiado estas áreas. Pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó ahora que estamos en Cristo? Por eso estamos viendo a través de la palabra, a través de la enseñanza que Él nos está diciendo, porque no podemos espiritualizar todo, no podemos dejar la responsabilidad a Dios que venga a hacer las maravillas en la casa, cuando Él nos ha dejado la enseñanza para poder desarrollar la amistad, desarrollar el amor, desarrollar la misericordia, desarrollar la unidad, la comprensión y el respeto en la familia, ¿verdad? Porque esta situación la vemos aún en personas que están en la iglesia, porque están sirviendo, el problema es, hermanos, no tomar la determinación, no tomar la decisión, y sigue siendo igual. Por ejemplo, el maltrato, el abuso verbal, la discriminación, ignorar a una persona, ignorarlos, pero el Señor nos da las herramientas aquí para que nosotros ya no estemos golpeando a las personas que viven con nosotros, para que no golpeemos a nuestras parejas. Golpearlo
con las palabras, porque las palabras duelen más que 1000 palabras. Por ejemplo, el abuso, mire, el abuso familiar. Hay mujeres que que se adaptan y toman la vida como una vida cotidiana y se adaptan a que las estén golpeando y llegan donde el pastor. Ay, pastor, me pegaron una y otra vez. Mire, pastor, me pegaron y otra vez y me pegaron. ¿Y qué es lo que pasa? Ese problema, ¿por qué está sucediendo este problema? ¿Por qué una persona se adapta a vivir una vida de esclavitud? ¿Por qué? Por la falta de conocer los principios. Como dice Gálatas 5, que Dios no nos ha llamado a la esclavitud. Dios nos ha traído las herramientas aquí en la palabra para que tú y yo podamos nosotros llevar una familia saludable, una familia en respeto, con amor, para que podamos nosotros ser personas, caminar rectamente, sin estar mintiéndonos unos a otros. ¿Por qué? Porque, mire la falta de las herramientas. Nosotros como cristianos, la falta de tomar las herramientas. En la iglesia cantamos, Señor, tú eres mi vida, yo te amo, aquí están mis manos para servirte. Pero llegan a las casas después a golpear o verbalmente o a buscar problemas o desatender su familia o sus hijos, porque siempre está culpando. No, tú fuiste, tú tienes la culpa, pero es que tú lo dejaste, pero que tú lo olvidaste. No, esto crea una laguna de dolor, de sentimiento, de resentimiento en las familias. Entonces, dominio propio. No busquemos cuál es el problema de los demás. No podemos buscar la paja que tienen los demás en sus ojos. Tenemos que quitar primeramente la viga para poder ver la paja del que tiene al lado. No podemos nosotros estar acusando, tú tienes la culpa, yo tengo la razón. No. Hoy en este entonces, la instrucción que tenemos, lo que tú y yo ahora tenemos en nuestras manos, en el versículo 2, versículo 2, arreglemos, versículo 2 de Romanos 12:2. Pero generalmente, ¿cuál es el problema más cotidiano y el problema más popular en las familias? Por ejemplo, las damas. Oh, ¿qué vas a ver? No, porque hay una situación. Hoy sí vas a ver una semana en ayuno. Una semana en ayuno y tú por allá y yo por acá. Debemos dejar las herramientas antiguas. No os conforméis a este mundo, dice la palabra. No os conforméis a este mundo. ¿Dónde se aprenden todas estas cosas? Pero es que generalmente el uno le echa culpa a otra persona. Cuando la palabra dice, yo tengo que cambiar. La palabra no dice, cambia tú si cambia tu cónyuge o si cambia tu familia. Primero, dominio propio. Evitar las herramientas antiguas, dejar la mundanalidad. No os conforméis a este mundo, apartémonos. Hoy tenemos que conformarnos a las reglas del reino de Dios. El reino de Dios no es tan fácil. Cuando alguien le dice a usted que ser cristiano es fácil, no es fácil. No es fácil, hermanos. ¿Por qué? Tomar la decisión del dominio propio y de hacer las cosas correctamente no es fácil, es difícil. Porque la vida cristiana no es fácil, hermano. Pero por eso tenemos las herramientas. Mire, en este mundo donde nosotros nos encontramos, como humanos que somos, pues sobra en los trabajos, en las calles, en los supermercados, en todo lugar. Hermanos, hay emisarios de Satanás a través de un hombre, a través de una mujer, para descompensar una familia, para descompensar una pareja. Porque a través del oído, entonces a través del oído vienen, tanto como el hombre como la mujer, hay enviados, emisarios. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que ser, dice, amándonos, respetándonos, teniendo misericordia los unos con otros, dominio propio. El dominio propio. No nos podemos conformar, hermanos. El mundo
es difícil porque por toda una vida nosotros hemos tenido formatos desde muy pequeños, entonces no es fácil. Pero la instrucción y las herramientas que tenemos, vamos a ver, en Efesios 5:15, por favor. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando nosotros tomamos el adiestramiento, tomamos las herramientas, salimos de la necedad y nos convertimos en sabios. Porque en el cristianismo, hermanos, son bonitas las alabanzas. Es agradable alabar al Señor, es agradable escucharlo. Pero si usted ve, usted puede observar esto. Una congregación, una iglesia hace un concierto porque va a venir un cantante cristiano, que por sí cobra mucho dinero para ir a cantar. Imagínense cuando el Señor es el que le ha dado la voz. Pero bueno, cuando invitan a un cantante, pagan lo que sean y se llena la iglesia. Una hora de gritos, saltos y ruidos y escándalo. Bueno, alabando al Señor, pero hasta 2, 3 horas en conciertos cristianos. Pero cuando una persona necesita ser edificada, es edificada con las herramientas, con la palabra. Una obra de saltar y de brincar, la persona sigue igual. Sale cansado, sale sin energías, pero ni siquiera para ir a tener una relación con su esposo o su esposa, ni siquiera para ir a tener una reunión con su familia, con sus hijos. Pero las herramientas, porque la palabra dice en Juan 6:63, la palabra que es vida a nuestra vida, porque la palabra que es Cristo nos restaura y nos renueva. ¿A través de qué? A través de la palabra. Cuando tú y yo tenemos el dominio propio de buscar estas herramientas, como dice Romanos 12:2, que entendamos, tenemos que entender que todos los problemas los vamos a resolver con la palabra. No lo vamos a resolver danzando porque he estado en las alabanzas cristianas, porque estoy escuchando las alabanzas, porque estoy yendo a lo contrario, no, a los conciertos. Con eso no vamos a resolver los problemas. No vamos a resolver los problemas. Tenemos que invertir en nuestra preparación, hermano. ¿Por qué? Cuando nosotros invertimos en la ignorancia que tenemos, es desconocer lo que no sabemos. Yo soy ignorante. Hay muchas cosas que yo ignoro. De igual forma, somos ignorantes. Hay muchas cosas en la palabra que yo no conozco, entonces soy ignorante. Pero nos dice en Efesios 5:15, muchos, en vez de ser sabios, se quedan necios. ¿Por qué se ponen necios? Porque no buscan la instrucción, porque no buscan la herramienta que Dios nos ha dado. Entonces, las herramientas las necesitamos tú y yo. Cuando usted va a abordar un avión, usted no le anda preguntando al cristiano, ¿usted es cristiano? No. Él es su piloto porque él sabe manejar ese avión. Así de igual forma, usted tiene que saber cómo es su mujer, lo que le gusta, lo que no le gusta, o a su esposo lo que le gusta, lo que no le gusta. De igual forma, cada persona se especializa en lo que está desarrollando, lo que está haciendo. En el cristianismo es igual, porque no podemos espiritualizar todo. El conocimiento nos convierte en personas sabias. Ya salimos de la necedad y de la ignorancia. Sabemos qué vamos a hacer cuando la esposa o el esposo están en desacuerdo, o empieza a salírsele la ira, empieza a salírsele palabras maledicientes, empieza a salírsele el enojo, usted sabe, todas las cosas que usted allí en su casa, usted sabe, con su esposa, su pareja o con sus hijos, usted sabe cómo resolver esta situación. ¿Por qué? Porque tiene la herramienta.
las herramientas que usted usa en su trabajo, usted sabe, hay un problema, usted dice, oh, esto necesito, lo agarra y lo aplica. ¿Por qué? Porque está capacitado para resolver el problema de lo que usted sabe. Pero los necios ignoran lo que tienen que saber, porque hay personas que creen que saben y no saben nada, porque dicen que saben. Pero el creer que yo sé es falta de dominio propio. Pues yo tengo una linda ignorancia. ¿Por qué? Porque si yo soy ignorante, es porque yo me doy cuenta que cada día que yo aprendo y estudio, entre más aprendo, más ignorante soy, porque me doy cuenta la profundidad de lo que yo puedo aprender. Entonces, el estudio te hace sabio. Y los necios ignoran todo, ¿verdad? La ignorancia de aquel que no sabe, que cree que sabe, pero no sabe, ¿verdad? Y si está casado con una mujer o un hombre así, uy, qué terrible. No sabe y no sabe que no sabe. Y cree que sabe, pero no sabe. Qué terrible, ¿verdad? Pero para todo tiene una opinión. Dice, no, pero es que eso no es así. Es que tienes que hacerlo de esta manera. Tienes 40 años de casado y 50 años de casado y dice, no comas eso, que te hace daño, deja eso. Pues yo pienso, ¿verdad? Que nosotros somos dueños de saber que nos hace daño. Entonces, se quiere ser suicida, ay, déjalo morir tranquilo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero no, la mujer o el hombre, generalmente la mujer es el que está ministrándole. Pues generalmente somos nosotros. No comas eso, te vas a engordar, deja eso. Bueno, déjelo, pues, porque lo vemos como los hijos, ¿verdad? Entonces hay que dejarlos morir tranquilos o comer tranquilos. Hay que dejarlos comer tranquilos. Aquel que sabe, que no sabe, pero cree que sabe, pero no sabe, es un necio. La palabra lo dice. Es un necio, es necedad. Pero los que no sabemos, pero sabemos que no sabemos, entonces eso nos hace sabios. Es un punto de partida. Es muy importante para tener una vida saludable. Dice el apóstol Pablo, mirad cómo andéis, no como a necios, sino como sabios. Efesios 5:15, que no se le olvide, por favor. Mirad pues con diligencia. ¿Por qué? Tenemos que transformar la mente, porque cuando transformamos la mente, solamente así podemos conocer a Dios. Muchas personas quieren conocer a Dios, pero la gente no entiende. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? No, yo no voy a confiar en un Dios que juega a las escondidas conmigo. No, que el Señor dice, oh, no te voy a decir cuál es mi voluntad. No, Dios no es así. Pero la gente así vive su vida cristiana, creen que Dios está jugando a las escondidas. Cree que pues cuando uno está chiquito, ¿verdad? Que uno jugaba a las escondidas. ¿Y dónde estás? Y yo te busco. No, Dios no juega a las escondidas con nosotros. Y la mayoría de las personas empiezan a buscar cuál es la voluntad de Dios. Creen que estamos jugando cuando estábamos pequeños y empezamos a escondernos, y cuando nos acercamos, frío, caliente, porque estamos llegando donde... Pero la voluntad de Dios es tan fácil, es fácil encontrar la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cómo saber? ¿Usted sabe cómo encontrar la voluntad de Dios? ¿Ya se lo ha preguntado? ¿Sí? ¿Usted puede definir? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Usted sabe cuál es la forma? Sí. Y hay mucha gente que es ciega. Como dice el apóstol Pedro, andan a ciegas. Ay, como muchos jóvenes y muchas personas andan, ay Señor, manda un rayo del cielo, mándame una señal. Como Balaam, Señor, ay mira Señor, si la franela está mojada, y Señor mojaba la franela, ay no Señor, que la franela esté seca. Entonces pidiendo señales. Pero el Señor nos da la palabra. La palabra es conocer las herramientas. El problema es que cuesta hacerla. Cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuesta dejar los hábitos, las mañas, las costumbres, los formatos que trajimos desde antaños. Porque es difícil, pero también es fácil. ¿Por qué?
Porque la vida que tú y yo tenemos, con la pareja que tenemos que vivirla feliz, feliz, amándonos, amándonos, cuidándonos, apapachándonos. A ver, usted cuida su carne, ¿verdad? Ay, el espejo por la mañana, y que me quede bien la camisa, y que mi pelo, y se perfuma, y me huelo por acá. Ay, que nos cuidamos, ¿verdad? Así es la pareja, el que está a tu lado o la que está a tu lado. Es igual. Entonces, ¿cómo lo vamos a cuidar? Cállate, no me digas nada. ¿Qué sabes tú, mujer, hombre? Tú no sabes nada, cállate. Cállate, mujer. Tú, hombre, este hombre no sabe nada, cállate la boca. Tú no sabes nada. Entonces, es difícil, pero también es fácil a la vez, porque no hay cosa más hermosa que poder disfrutar una relación. Qué hermoso es hermoso. Entonces la decisión está en nuestras manos. El dominio propio, eso es lo que Dios quiere, porque Él va a cambiar los formatos y todas las cosas que traemos desde, ay, es que yo así soy y a mí nadie me va a cambiar, yo así brava y yo así voy a ser brava siempre, toda mi vida voy a ser brava. No, la palabra del Señor dice que el carácter de Cristo tiene que estar en nuestras vidas. Ahora nosotros vamos a tomar el carácter de Cristo, renovándonos. ¿Cómo renovándonos? Usted cuando compra una computadora ahí que ya sea usada o nueva, usted viene y le pone los programas que usted quiere, porque esa es la computadora. Esa es la computadora de mi relación también. Entonces, lo que no está bien, a la basura, lo quita. A la basura. Esto no está bien, a la basura. Es hermoso, ¿verdad? Entonces, como dice en la primera cita que leímos, Isaías 57:15, que el alto y el sublime, Él habita en un corazón humilde. En un corazón, dice, humilde, porque nos hace vivir. Las herramientas es buscar, confiar y tomar la decisión, porque muchos quieren que sobrenaturalmente surjan las cosas. No, la fe y la acción van juntas. La fe y la acción. Si no va a pasar nada. No pasa nada. Es como aquel que, ay, Señor, necesito un trabajo, y no sale de la casa. Tiene que ir a buscarla, ¿verdad? La fe y la acción. Ay, Señor, mis hijos o mis hijas, Señor, y lo deja hacer lo que le da la gana, lo que quieren. Y sí, hijito, está bien, no me importa. Así como Elí, va a pasar, ¿verdad? Porque Elí era el sacerdote, era el que estaba a cargo de muchas cosas de la obra de Dios, pero con sus hijos era bien alcahueto. ¿Y qué pasó? Los hijos se pervirtieron y él murió desnucado. Y Dios dice que así como es amor, Él también nos corrige también a nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por su inmensa misericordia.